Ya vengo. Bastante importante en la prestación de los servicios públicos, efectivamente. Desafortunadamente, en la medida en que se avanzó y que los servicios públicos fueron mejorando, también se fueron convirtiendo en un negocio. Y entonces se fue olvidando que los servicios públicos, como inicialmente se dijo, son derechos esenciales del ser humano. Y se fue perdiendo un poco esa concepción. Perdón. El Estado también fue perdiendo un poco el control de la regulación. De quedar. Nosotros consideramos Dénmelo aquí. que hasta la misma superintendencia, Pero yo estaba las comisiones reguladoras, Si llega, además de ser bastante engorrosas, Aquí está una silla. empezaron a ser tocadas por intereses Ahora tú no contestas teléfono ni para del negocio y del mercado, y se olvidaron del usuario. Por eso a veces hoy vemos injusticias en el aspecto de las tarifas. Nosotros en la superintendencia hemos hecho una evaluación del régimen tarifario y realmente encontramos que las comisiones reguladoras se olvidaron realmente de tener en cuenta a los usuarios cuando la Constitución decía que hay que tener en cuenta el costo, la distribución, la equidad, todos los principios que consagran la Constitución deben ser tenidos en cuenta en la elaboración, en la regulación. La misma superintendencia nosotros hemos encontrado que se ha convertido más en una oficina de quejas y reclamos, precisamente por eso a veces también ha sido ineficiente en la labor desarrollada de vigilancia. Hoy estamos haciendo articulación con las demás entidades, con los ministerios, con las autoridades territoriales, para coordinar y buscar soluciones efectivas al problema de los servicios públicos. Hay un atraso en muchas regiones del país, en las regiones apartadas. Nosotros consideramos que allí donde hay más problemas de servicio público es donde no es rentable los servicios. Entonces, pero el Estado también es ineficiente en esas regiones. Entonces tenemos unas debilidades, deficiente control y vigilancia, generación, o sea, la formación de oligopolios y de monopolios que controlan gran parte de ese negocio, la desnaturalización del servicio público como derecho esencial, una regulación sesgada y lenta en perjuicio de los usuarios, deficiente calidad en estas regiones apartadas y por eso creemos que el problema de los servicios públicos tenemos que solucionarlos entre todos. O sea, el Estado y el sector empresarial de los servicios públicos. Cuando hablamos de solución de esos problemas que hoy vemos en los servicios públicos, proponemos concertar.
hacer una adecuación normativa que permita adecuar las normas al momento actual, a la crisis climática, que responda al cambio climático. Todos los servicios públicos son contaminantes. En el caso de la energía, pues el gobierno, el Estado, la comunidad, casi que todos los países del mundo están recomendando y acogiendo llamados de la comunidad internacional sobre una transición de energías, de descarbonización de la economía, que eso implica en energía, transición energética, cambiar el servicio de energía, una transición hacia energías limpias. En el programa de gobierno del presidente de la República han incluido dentro del plan de desarrollo 3 puntos que tienen que ver con servicios públicos, ajustándolos a las exigencias de la crisis ambiental y el cambio climático. En energía se viene hablando entonces de transición energética, implementando las comunidades energéticas. En agua, en el servicio de agua potable, se ha consagrado en el plan de desarrollo ordenar el territorio alrededor del agua. ¿Cómo se ha venido ordenando el territorio? Alrededor de la construcción y de las urbanizaciones. Nosotros encontramos ciudades en Colombia que no han resuelto el problema del agua y sin embargo siguen creciendo. O sea, la legislación, la adecuación normativa tiene que tener en cuenta esa situación. Expertos internacionales hablan de la escasez del agua en poco tiempo. Voy a tomar un poco de agua, ya que hablo de agua. Entonces, por eso, entre todos tenemos que velar para cuidar el agua, para ordenar realmente el territorio alrededor del agua y evitar que pase lo que viene pasando en grandes ciudades. Santa Marta es un ejemplo, que queda una gran ciudad, una ciudad turística, y no tiene agua y la ciudad sigue creciendo. No ha resuelto el problema del agua. No tiene redes de alcantarillado, no tiene redes de acueducto y sin embargo sigue creciendo. No tiene planta de tratamiento de aguas residuales, como el 60% de los municipios en Colombia no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, el Estado, a través del plan de desarrollo, ha fijado políticas públicas. Nosotros inicialmente decíamos el Estado no tiene una política de servicios públicos en Colombia. En el caso del agua no hay una autoridad única del agua. Hay varias autoridades y a veces hay contradicciones entre esas autoridades. Entonces aquí en el agua manda el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, las corporaciones y otras autoridades, las departamentales, las territoriales. No hay una política de agua y yo creo que el punto del plan de desarrollo sobre ordenar el territorio alrededor del agua pues tiene que
apoyar o fomentar, implementar políticas que tiendan realmente a resolver ese problema y que las ciudades no sigan creciendo si no tienen previsto cómo atender la demanda de agua potable a sus habitantes. En el caso del aseo, servicio público, estamos también en la necesidad de implementar una transición. En el plan de desarrollo se contempla basura cero. Y basura cero no es un invento del presidente Petro. Es una recomendación de la comunidad internacional. En Colombia tenemos, seguramente hace 30 años era novedoso hablar de los rellenos sanitarios, pero hoy los rellenos sanitarios se han convertido en un problema de todas las comunidades. Alguien decía en estos días que nadie quiere tener un relleno sanitario o ser vecino de un relleno sanitario. Es contaminante. Y el programa Basura Cero tiene muchas implicaciones. Hoy, por ejemplo, las entidades territoriales contratan el transporte de los residuos a el relleno sanitario, al sitio de disposición final. El programa Basura Cero cambia ese modelo. Ya no vamos a pagar el transporte de los residuos al relleno sanitario, sino entre menos se transporte, puede ser o es mejor. Es el objetivo, no depositar residuos. Y necesitamos adecuar la normatividad también para que se pueda implementar en esa transición de los rellenos sanitarios hacia basura cero. Tiene que efectivizarse algunos mandatos constitucionales en el caso de los recicladores. O sea, la Corte Constitucional desde hace algún tiempo ha venido dando algunos mandatos normativos frente al problema de los recicladores. El reciclaje o el aprovechamiento es una necesidad, es una componente del programa, de los nuevos contratos, los nuevos modelos de basura cero. Creo que ya las entidades territoriales, todas las entidades territoriales, las autoridades territoriales tienen que empezar a implementar los PEJIDES, los planes de acueducto y alcantarillado, de acuerdo a esos mandatos constitucionales frente a esos servicios públicos que se encuentran en el plan de desarrollo. Hay una cuestión que hemos observado: casi todas, o no casi todas, algunas de las empresas prestadoras de servicio tienen malas prácticas en el cobro de las tarifas a los usuarios. O sea, en el servicio del aseo hemos encontrado que cobran a los usuarios, porque aquí todos los servicios públicos los pagan los usuarios, más kilometraje de pronto de el que realmente se efectúa. Cobran más toneladas en el caso del aseo. O sea, vienen presentándose que les cobran a los usuarios también inversiones y no se hacen esas inversiones. O hay veces en la estructura tarifaria compleja que tienen los servicios públicos, colocan gastos que no se han efectuado. Estamos adelantando investigaciones frente a eso. En el caso del aprovechamiento, se ha detectado por parte de la superintendencia
la facturación, el reporte de más toneladas de las que realmente se aprovechan, a veces incluso exageradamente. En el caso, por ejemplo, un ejemplo sencillo, en Yopal estaban reportando 600 toneladas como aprovechadas que se la cobran a los usuarios, y cuando llegamos a evaluar y a revisar, encontramos, o sea, se bajó el aprovechamiento a 12 toneladas. Pasa en varias ciudades del país. Entonces, en la inspección, vigilancia y control que hemos ejercido, hemos detectado esas fallas, esos abusos o esas malas prácticas por parte de algunos prestadores. Nosotros consideramos que hoy se viene solicitando la reforma a la Ley de Servicios Públicos. Y creemos que la mejor reforma a los servicios públicos saldría de una concertación entre los prestadores, entre las organizaciones, entre los usuarios, entre los vocales de control, entre la sociedad y el Estado. Si fuimos capaces de ponernos de acuerdo en 1991 para hacer una constitución, creo que nos podemos poner de acuerdo hoy para hacer una ley de servicios públicos que realmente, dentro del marco de la crisis climática, entre las necesidades que exige el campo, que exige la mitigación, que necesitamos mitigar los daños que se le causan al planeta, a la naturaleza, podemos hacerla. Cuando el presidente Petro propone un cambio, el programa de él está basado en un cambio sobre dos pilares que tienen que ver con los servicios públicos. Un pilar es cambiar esas relaciones de desigualdad e inequidad que aún subsisten en la sociedad y que en los servicios públicos se refleja. Y el segundo pilar es un cambio en las relaciones de la sociedad con la naturaleza. Es decir, ahí cambiar todo lo que sea contaminante, y como vimos, los servicios públicos todos tienen un componente contaminante, y por eso en el programa de gobierno se acentúa que hay que cambiar las relaciones de la sociedad con la naturaleza. Y en el caso de la estructura tarifaria, pues se tiene que tener en cuenta que la rentabilidad no puede ser solamente el objetivo de la prestación de los servicios públicos, que hay que buscar un equilibrio también. Así como buscamos el equilibrio con la naturaleza, hay que buscar un equilibrio también con los usuarios de los servicios públicos, un equilibrio entre la rentabilidad y las tarifas. Hoy todos, no solamente el estrato 1 y 2, ya se quejan del problema tarifario. Ya todos los estratos, los sectores económicos, incluso la industria, el comercio, se queja de las altas tarifas. Y nosotros hemos encontrado que realmente existen una regulación casi que hecha solamente para regular el negocio y el mercado. Y estamos con el Gobierno Nacional, con los ministros del ramo, con la CREC, estudiando las fórmulas para cambiar esa estructura tarifaria con todos los componentes. En el caso de la energía está la generación, está la transmisión, la comercialización, la distribución y las pérdidas. Estamos mirando cada uno de esos elementos, o sea, cambiar la regulación
como lo exige mucha gente, diciendo de una u otra manera es bajen las tarifas, pero desafortunadamente hoy esa regulación es bastante compleja. Hacer una resolución en la CREC o en la CRAC demora casi que un año mínimo. Entonces, cuando en la costa caribe la gente con razón solicita que bajen las tarifas, no es solamente, eso no se puede hacer por decreto, ojalá se pudiera hacer por decreto. Cuando el presidente Petro quiso asumir las funciones como presidente y como jefe de Estado, sacó un decreto retomando unas facultades que le había dado a las comisiones reguladoras. El Consejo de Estado suspendió ese decreto y ahí empieza casi que una tortura para poder adecuar esa regulación a las necesidades de la población. Entonces, hemos avanzado en recoger inquietudes de propuestas para la reforma a la Ley 142. Sin embargo, pues se hizo un paquete muy grande, cosas que ya estaban en la Constitución, que están en otras normas, y hemos tratado de depurarlo para que trabajemos, como dicen, sobre lo bien construido. No queremos cambiar todo, hay cosas buenas, y creo que de pronto lo que hay que hacer es unos ajustes a la normatividad, de tal manera que, como se ha planteado también por parte del gobierno, se abra paso a la democratización en la prestación de los servicios públicos, que las comunidades puedan participar en la autogestión, como en el caso de los acueductos comunitarios, como en el caso de las comunidades energéticas. Pero también tenemos que adecuar las normas a implementar los avances tecnológicos, que la tecnología haga parte también del mejoramiento y del avanzamiento de la prestación de los servicios públicos. La Superintendencia está organizando con la Feria Internacional y dentro del marco de la próxima Feria Internacional de septiembre un foro sobre servicios públicos, donde van a haber unos paneles sobre propuestas para mejoramiento de los servicios públicos, dentro del marco, obviamente, de las condiciones del cambio climático. Y va a haber allí en ese foro una muestra de nuevas tecnologías en servicios públicos. Todas las tecnologías, como en el caso solar, los paneles, en el caso del agua, plantas de tratamiento, desalinizadoras, o sea, herramientas tecnológicas que puedan servir para que Colombia avance un poco en la utilización de la tecnología también en la prestación de los servicios públicos. En el caso del aseo, pues plantas o herramientas tecnológicas que ayuden a la economía circular dentro de la prestación, el procesamiento y el aprovechamiento y la reutilización de los residuos. Entonces, hoy pues consideramos que Colombia está un poco atrasado en esa parte, a pesar de que hay grandes avances, pero la tecnología no solamente tiene que llegar a las grandes capitales, sino también a los territorios apartados. Entonces, pues con esto quería como hacer un informe, digamos, de lo que se ha observado en la gestión de la superintendencia, en su labor de vigilancia, que consideramos que no es solamente hacer vigilancia para sancionar y para ver errores, sino para mejorar, para proponer y mejorar. Y consideramos que además de los errores que son subsanables en los diálogos que hacemos con los empresarios para tratar las quejas
de los usuarios, también tenemos que construir política pública sobre cómo avanzamos en la prestación, en el mejoramiento de los servicios públicos y también en el abaratamiento para los usuarios. Con esto quiero, pues, abrir como un diálogo con los prestadores de servicios para que busquemos todo. Yo creo que tengo como lema el profesor Unamuno, es mejor convencer que vencer. Yo creo que hoy que se habla algunos de una constituyente para cambiar la constitución, yo creo que no tenemos necesidad de hacer una constituyente o un acuerdo nacional para cambiar la constitución, sino un acuerdo nacional para cumplir con la constitución, para cumplir con lo que está plasmado en esa constitución, y eso lo podemos hacer entre todos. Como dice Mariana Mazzucato, no es el sector privado solo, ni es el sector público solo quien va a construir una sociedad más justa. Tenemos que construirlas entre todos, como lo ordena la Constitución, dentro de los principios de solidaridad y prevalencia del interés general. Muchas gracias.